Bueno, vamos a clasificar los triángulos, es decir, a ponerles nombre y encajarlos en su sitio, ¿vale? Vamos a ver. Los triángulos, aparte de que ya nos hemos aprendido lo que son las medianas, lo que tienen, digamos que tienen un nombre dependiendo de cómo tengan los lados o cómo tengan sus ángulos, ¿vale? A ellos se les va clasificando así. Entonces, si los clasificamos según sus lados, esto seguro que lo habéis visto ya, pero bueno, yo recuerdo, ¿vale? Es lo último que nos queda ver por triángulos. Según los lados, podemos tener triángulos equiláteros, todos los lados son iguales, A, B y C son iguales, pero también coinciden sus rectas notables, es decir, la altura de A coincide con la mediana de A y con la bisectriz de A, son la misma recta. La altura de C y la mediana de C y la bisectriz de C son la misma recta. La altura de B, la mediana de B y la bisectriz de C son la misma recta, ¿vale? Es, digamos, un triángulo que sería totalmente simétrico y dividido quedaría otro triángulo igual, que ya hablaremos del triángulo de Sierpinski, ¿vale? Bien, si le quitamos un poquito de simetría y de perfección, nos convertiríamos en un isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. También tiene dos ángulos iguales y uno desigual. Y la propiedad que tiene es que en el lado, digamos, que es desigual, ¿vale? O en el ángulo que es desigual, que sería lo mismo, la mediana y la bisectriz coinciden, pero ya es mucho menos que arriba, ¿vale? Y luego tendríamos ya los escalenos, que son triángulos que tienen los tres lados diferentes y todo diferente, ya no coincide nada, ¿vale? Que son los ejercicios que hemos estado haciendo hasta ahora. Bien, si los queremos clasificar según sus ángulos, bien, pues según sus ángulos sería acutángulo si todos sus ángulos son agudos y no tiene ninguna, digamos, nada especial. Si fuera rectángulo, tiene uno de sus ángulos recto. Siempre que tengamos un ángulo recto en algo de dibujo, tenemos que poner ese simbolito, que es el arquito con el puntito, ¿vale? Hay que, en vez de arquito, pone cuadradito con puntito, también vale, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Bien, entonces el triángulo rectángulo tiene ese ángulo recto y luego tiene la propiedad de que coinciden el lado A, además sería la altura de B, porque tienen ese ángulo recto, y el lado B a la vez sería la altura de A por lo mismo, porque tiene el ángulo recto, es decir, la altura y un lado coinciden y el otro lado y la otra altura coinciden. ¿Lo entendemos? Bien, si el rectángulo es obtusángulo, quiere decir que tiene un ángulo obtuso. Obtuso es mayor de 90 grados, ¿vale? Bien, y tiene la propiedad de que sus alturas están fuera del triángulo. Tienen alturas, pero no están dentro como hemos hecho hasta ahora y como hemos visto hasta ahora en un triángulo acutángulo, rectángulo, ¿vale? Es el único que tiene las alturas fuera. ¿Por qué? Pues porque al ser este ángulo mayor de 90 grados, me pasa esto. En el de 90 me coincidía el lado con su altura contraria y aquí sale fuera. Es como si yo fuera desplazando la regla, lo que hacíamos para hacer las alturas en paralelo, si yo voy desplazando esos 90 grados van a salir fuera. Entonces, la altura de A tendría que prolongar A para poder hacerla a 90 grados. La altura de B tendría que prolongar B, hacerlo más largo, para poder desde B hacer la perpendicular a B. Es decir, sus alturas están fuera del triángulo y no pasa nada, tiene alturas igual. Vale, esto lo tenéis que copiar, lo copiáis, ponéis la fecha, yo os he puesto la fecha ahí, sería el día 8 para primero C y el día 11 para primero A y primero B. Y simplemente lo dejáis copiado para tenerlo pues en mente, no hace falta estudiárselo. Yo creo que los ejercicios que hemos hecho antes se entiende, si se entiende lo que es una mediana, lo que es una bisectriz, lo que es una altura, pues todo está entendido. Esto nada, tenerlo en la cabeza, aunque más o menos no os acordáis de los triángulos equiláteros y los escalenos, o sea que eso sí, ¿vale? Para que el año que viene en mates, que lo haréis,
pues os acordéis de las cosas, ¿vale? Y ahora tenemos clasificación de cuadriláteros, ¿vale? Aumentamos un lado los triángulos, o sea, los triángulos tenían 3 lados, pues vamos poco a poco, ¿vale? Hasta llegar a la circunferencia. Bien, entonces, cuadriláteros, vale, pues cuadriláteros los dividimos dependiendo de un poco de su regularidad hacia su irregularidad, es decir, un polígono de 4 lados es un cuadrilátero, pero ese cuadrilátero puede ser paralelogramo, puede ser trapecio o puede ser un trapezoide, ¿vale? Bien, paralelogramos. Los paralelogramos son 4: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Vamos a ir del más regular al más irregular, digamos, ¿vale? Vamos a ver, los cuadrados ya sabéis que tienen 4 lados iguales. Ahora ya no se le llaman ABC como llamábamos a los triángulos, en vez de llamar un D, ¿por qué? Porque D sería ya la diagonal, ¿vale? Le llamamos L a los lados, y como son iguales, pues lado sería lado igual a lo que me den. Y tiene 2 diagonales que son iguales y que además forman 90 grados entre ellas dos, ¿vale? Al cruzarse forman 90 grados. Después tenemos los rectángulos. Los rectángulos tienen, son 4 lados también, y también son paralelos, los 2 de arriba y los 2 de los lados, igual que en el cuadrado, pero la diferencia es que tienen 2 medidas, es decir, los lados de abajo y arriba tienen una medida y los lados verticales tienen otra medida. Entonces sería lado 1 y lado 2. Las diagonales, pues las diagonales también son iguales, pero no forman 90 grados cuando se cortan, ¿vale? Cuando se cruzan no forman 90 grados. Después tenemos rombos. ¿Qué son los rombos? Pues el rombo realmente es como si yo un cuadrado le hiciera así, y lo tumbaría de un lado o del otro, hago por aquí. ¿Veis? Que este es un rombo que al cuadrado lo he tumbado, y este lo he tumbado más, ¿vale? Lo podría tumbar casi hasta dejarlo en el suelo. Eso sería realmente un rombo. Tiene las mismas características casi que el cuadrado, porque tiene la misma medida de los lados, por eso es un solo lado. Esto mide lo mismo, los 4, ¿vale? Tumbado, lo que esté tumbado, mide lo igual. Las diagonales siguen formando 90 grados como el cuadrado entre ellas dos, ¿vale? Pero no son iguales de tamaño. Estas serán iguales, estas no son iguales de tamaño, ¿vale? Sí forman 90 grados. Por mucho que lo tumbe, esos 90 grados se van a ir manteniendo, o sea, se van a ir tumbando juntos, los 90 grados, ¿vale? Ahí hay también 90 grados, aquí. Que he dicho siempre hay que ponerlo, ¿vale? Luego el romboide es lo mismo que el rectángulo, pero que le tiro y lo tumbo para allá o para acá, da igual, ¿vale? En este caso lo he tumbado hacia allá, pero podría tumbarlo hacia acá. Entonces pasa igual que con el rombo y el cuadrado, ¿vale? Mantienen lo mismo, el rectángulo y el romboide se mantienen igual, un lado 1 y un lado 2, es decir, estos dos son iguales, estos dos son iguales, y las diagonales no son iguales, igual que es diferente, le pasa lo mismo que al rombo y el romboide. En el cuadrado, perdón, y el rombo en el cuadrado son iguales y en el rombo no lo son, y en el rectángulo las diagonales son iguales y en el romboide no lo son, ¿vale? Bien, esto es importante, pero cuando hagamos ejercicios lo veremos más claro. Vale, estos son los paralelogramos que tienen, insisto, los lados paralelos 2 a 2. Los dos verticales son paralelos y los dos arriba abajo son paralelos, ¿vale? Entonces vamos a cambiar una de estas reglas, ¿vale? Vamos a hacer que 2 de sus lados no lo sean. Entonces se convierten en trapecios, ¿vale? Un trapecio realmente es un triángulo al que le hemos quitado el piquito, ¿vale? Y se lo hemos quitado paralelo al suelo, o a lo que podríamos llamar base. No me gusta llamar base, pero podemos llamarle base a los trapecios. Entonces, lo mismo, ¿cómo hacemos? Pues como si fuera un triángulo. Trapecio, rectángulo, pues es como un triángulo, rectángulo, ¿vale? Que le he quitado el piquito. El trapecio isósceles como un triángulo isósceles que le quito el piquito,
en siempre horizontal. Un trapecio escaleno, pues como un triángulo escaleno que le quito el piquito, ¿vale? Bien, ¿y qué cosas tienen los trapecios? Bueno, pues lo que tienen son, ahora lo que tienen paralelos, conservan paralelos esas bases, si la queremos llamar. Esto sería base 1 y base 2, si queremos llamarlo así, ¿vale? O lados. Lo de la base, pues es donde el polígono se apoya, pero es que los polígonos cuando van cogiendo lados, pues cada vez se hacen menos estables. Entonces eso del apoyo, por eso me gusta llamar base. Además, en un triángulo, el triángulo es igual, lo apoye en A que en B que en C. El triángulo es el mismo. Por eso no me gusta llamar base. La base la vamos a necesitar para la fórmula matemática de hallar área, pero solamente eso, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué cosas tienen los trapecios? Pues tienen eso, dos lados que podemos llamar bases, que son paralelas, la de arriba y la de abajo, y luego las otras son diferentes dependiendo de las medidas que me den. Lo que sí tienen los trapecios como los paralelogramos, pues diagonales siguen teniendo, ¿vale? Diferente tamaño, no guardan relación entre ellas como pasa con los 90 grados del rombo y el cuadrado, pero tienen diagonales, o sea, tendrían una diagonal 1 y una diagonal 2, ¿vale? Y tienen alturas también, porque la distancia que hay de una base a la otra la podemos llamar altura, y aquí sí que la podemos poner con H también, ¿vale? Porque o sea, vamos a llamar la altura siempre, aunque realmente la llamamos H para distinguirla de la A del triángulo, la vamos a llamar H siempre. Ya que las alturas son H, aunque altura se ponga sin H, ¿vale? Se escriba sin H. Bien, el trapecio isósceles, pues lo mismo, que tendría diagonales, una diagonal 1 y una diagonal 2, tendría sus dos bases, base 1 y base 2, o sus dos lados, y tendría su altura, que es la distancia de una a la otra. El trapecio escaleno, lo mismo, tendría dos diagonales, tendría la altura, que es la distancia que va de una a otra, también, ¿vale? Y tendría su base 1 y su base 2, lo mismo. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro cuadrilátero que ahora es todavía menos regular. O sea, vamos del que es todo igualito, que es el cuadrado, al que ya es totalmente desigual, que es el trapezoide. El trapezoide ya es un cuadrilátero que no guarda ningún tipo de relación, ni un lado con otro, ni de arriba con abajo, nada. Es decir, no hay nada paralelo. Aquí eran paralelos arriba y abajo y los lados. Aquí eran paralelos solo arriba y abajo. Y aquí ya no es paralelo nadie, ¿vale? Es decir, aquí ya no tenemos, sí tendríamos diagonales, pero ya la altura ya no sería como aquí, que tenemos una altura, porque como aquí hay una distancia menor que aquí, ya no tienen altura. Aquí veis, pues no tiene nada que ver, tendría un montón de alturas, no puede ser, ¿vale? Entonces es el cuadrilátero más irregular que hay, con lo cual este pues no se estudia, es decir, no se hacen ejercicios sobre él, ¿vale? Haremos solamente algún ejercicio sobre estos, más que nada para tener claro lo que es un trapecio, lo que es un romboide, lo que es un rombo, y sobre todo que os quedéis con la idea de que realmente un rombo es un cuadrado tumbado y que un romboide es un rectángulo tumbado, más o menos tumbado dependiendo del ángulo que me den, porque ángulos sí que me pueden dar, me pueden decir, es que este ángulo mide tanto, es que este ángulo mide tanto, ¿vale? Haremos ejercicios y vamos construyendo según los datos que me den. Yo lo que os digo es lo que añadimos a los triángulos, ¿vale? Los triángulos tenían medianas, bisecciones, no sé qué. Bien, pues estos tienen diagonales, tienen lados, que no les llamamos ABCD, les llamamos lados, o lado 1 y lado 2 cuando son diferentes. Podemos llamarle base a los trapecios y tienen eso, diagonales, que le añadimos las diagonales un poco a los triángulos, o le cambiamos las medianas, las bisectrices por diagonales. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, lo copiamos, ponemos la fecha y lo copiamos para que cuando empecemos a hacer los ejercicios ya tengamos claro, pues decir, ¿qué tenía que hacer? Un rombo. ¿Y qué era un rombo? Entonces voy aquí y digo, el rombo era el cuadrado tumbado. ¿De acuerdo? Cuando me den datos, pues me van a dar los datos siempre con el mismo sentido, es decir, la H es la altura, si me dan rombo,
A igual a 60. ¿Qué serán? 60 grados siempre, porque mayúsculas son siempre los puntos, los ángulos, ¿vale? Los lados siempre son con minúscula. ¿Veis que esta L es minúscula? No es una L mayúscula, lado 1, lado 2. La diagonal es minúscula. ¿Por qué? Porque es una recta. Las mayúsculas siempre son puntos y ángulos, ¿vale?